Bueno, entonces, bienvenidas hermanas. Vamos a empezar este tiempo de comunión. Gracias al Señor, gracias a Dios por permitirnos estar aquí, a la hermana Luz también que nos está acompañando, mi persona que nos ha permitido de verdad reunirnos para compartir la enseñanza del Señor. Entonces vamos a empezar con la oración y por favor pues cerramos los ojitos y vamos a comenzar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Dios, porque eres tú, Señor, el que ha permitido este tiempo de comunión, Dios. Eres tú, Padre, el que permite que nosotras sigamos creciendo en tu palabra, en tus instrucciones, Padre. Gracias, Dios mío, por la vida de cada una de nosotras, de cada una de las mujeres que nos escuchan, amado Dios. Padre Celestial, que sea tu propósito obrando en nosotros en esta noche. Amado Dios, que sea nuestra mente, nuestro corazón, Señor, rendidos ante ti, nuestros sentimientos, nuestras emociones, Dios, que seas tú, por favor, ensanchando nuestro corazón para recibir tu instrucción, tu palabra, Señor, tu enseñanza, amado Rey. Gracias, Papito Dios, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, queremos mostrarle un pequeño video antes de comenzar. Y la hermana María nos hace el favor. El simbolismo de la viña y de la vid. En el libro de Juan, el Salvador empleó la vid como una metáfora para explicar la naturaleza de su relación con quienes desean ser sus discípulos. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La vid es una planta de la familia de las vitáceas, con tronco retorcido llamado cepa, vástagos nudosos y flexibles llamados sarmientos, hojas alternas, pecioladas, grandes y partidas en 5 lóbulos puntiagudos, llamadas pámpanos, flores verdosas en racimos y cuyo fruto es la uva. El pámpano está unido a la vid y allí es donde crece, se desarrolla y recibe lo que necesita para vivir en abundancia y en fortaleza. Jesús, la vid verdadera, es la unión de la naturaleza divina y la humana, unidas en un mismo espíritu, y de igual forma como un labrador cuida la vid y limpia sus ramas para que dé fruto, así Dios trabaja en la vid del creyente, fructífero para que dé más fruto. La imagen de la vid se empleaba en el Antiguo Testamento para significar al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, al hablar de los sarmientos, expresa cómo Jesús y quienes están unidos a Él forman el nuevo Israel de Dios, la Iglesia cuya cabeza es Cristo. Hace falta estar unidos a la nueva y verdadera vid, a Cristo, para producir fruto. No se trata ya tan solo de pertenecer a una comunidad, sino de vivir la vida de Cristo. Vida de la gracia, que es la savia vivificante que anima al creyente y se le capacita para dar frutos de vida eterna. Sin Cristo nada podemos hacer. Es así de sencillo. Solamente en Él, el Dios verdadero, no hay más. En Él y por Él hemos sido regenerados en el Espíritu para producir fruto de vida. No de aquella vida caduca y antigua, sino de la vida nueva que se funda en su amor. Y esa vida la conservamos si perseveramos unidos a Él y como injertados en su persona. Si seguimos fielmente los mandamientos que nos dio y procuramos conservar los grandes bienes que nos confió, esforzándonos por no contristar ni en lo más mínimo al Espíritu que habita en nosotros, pues por medio de Él, Dios mismo tiene su morada en nuestro interior.
Bueno, hermanas, ahí por medio de ese video queremos recordar lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 15:5, que de verdad que alejadas del Señor nosotros nada podemos hacer y ningún fruto bueno puede haber si estamos lejos del Señor. Definitivamente Él es el que nutre nuestras vidas, Él es el que llena todo para poder dar el fruto que Él quiere para nosotros. Como vimos ahí en la explicación, ese pámpano es esa hojita que está dividida en 5 lóbulos y que debajo de esa planta sale el fruto, que es ese ramillete de uvas. Y de verdad que si esa flor no crece de cierto tamaño, no tiene ese proceso que debe seguir, o si es cortada antes, pues no va a dar el fruto que en realidad debe de dar. Y si no está pegada a su vid, que en realidad es nuestro Señor. Entonces, como ya algunos de ustedes saben, nosotros hoy ya terminamos los capítulos del libro, que ha sido pues un libro de gran bendición, y que hoy precisamente vamos a ver el tema de siguiendo los pasos de Jesús. Seguir ahí pegados a nuestro Señor, que es el que nos ayuda de verdad a seguir dando ese fruto que Él tiene para nosotras. Entonces, ahora sí, hermano. El último capítulo es un corazón de María en un mundo de Marta. Entonces, vamos a comenzar y bueno, ya que la otra hermana, ¿me hace el favor? Entonces, siguiendo los pasos de Jesús. Ya que nosotros pues terminamos con ese especial aprendizaje que el Señor nos ha permitido conocer a cada una de nosotras, la hermana Luz nos va a contar unos puntos importantes para recordar y tener en cuenta pues todo lo que hemos podido aprender. Entonces, hermana Luz, adelante. Amén. Así es como decía la hermana Jamie, este es el último capítulo de nuestro libro y gracias a Dios porque por su ayuda hemos terminado este gran recorrido desde el principio hasta el final, los que pudieron estar desde la primera enseñanza hasta la última. Entonces el primer punto para mí ha sido como un reto, ha sido de mucho confrontar. ¿Por qué? Porque me ha motivado y me ha dado nuevas fuerzas y energía para hacer y escoger lo mejor. En este caso hemos sido motivados primero a como lo hizo María, estar a los pies de Jesús. También ha sido para mí un servir como lo hizo Cristo. Él ascendió para estar con nosotros, para dejarnos ese legado y para servir como lo hizo Él también. Nuestra hermana Paola y Luz Angeli en la semana, la última enseñanza nos explicaron del equilibrio y de cómo podemos encontrar esa intimidad de la sala y el servicio en la cocina. Y el otro punto es ese equilibrio que solamente lo podemos encontrar solo a los pies de Jesús, porque Él es quien nos da la sabiduría y también el discernimiento para escoger y decidir qué aprender en las cosas significativas de nuestra vida. Porque si no tenemos ese discernimiento, esa sabiduría que viene solo de Dios, no vamos a entender a veces el por qué estamos en la casa, las que son amas de casa, el por qué Dios las ha dejado ese tiempo ahí, de edificación también como madres, como esposa, sirviendo aún a su misma familia. El poder elegir también como lo hizo Pablo. Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 10, yo la tengo en en la versión de Nueva Biblia Latinoamericana es, creo que podemos pasar el capítulo. No, entonces, a fin de escoger lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. No. Entonces, con la hermana Jamie tenemos el texto base, que sería Lucas, los que la pueden buscar, Lucas 10, 38, 42, por favor. Sí, bueno, como ya venimos estudiando, Lucas 10 del 38 al 42, que nos dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas,
pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, teniendo en cuenta nuestro texto base en la enseñanza de Dios para nosotras y lo que vamos a aprender hoy, nosotras extrajimos 2 puntos importantes para considerar, que es los procesos en el Señor y los cambios hechos por nuestro Salvador. Entonces, vamos a empezar con los procesos en el Señor. Hermana Luz, ¿cómo podemos aprender acerca de esto? Bueno, caminando con Dios, entonces cuando llegamos en ese momento de caer, faltar, dejarnos llevar por el desánimo o de no buscar a Dios, cuando estamos siendo aplastadas por las pruebas y viene a nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Recordar las 4P. En este caso sería, primero, proceso. Entonces, el caminar con Dios es un proceso que debemos cultivar. ¿Qué debemos cultivar? La perseverancia. Esto tiene un producto y después del producto nos lleva al perfeccionamiento. También viendo esta palabra de proceso, me encantó la frase que dice la autora. Hay una diapositiva, hermana Amalia, por favor. Proceso, perseverancia, producto y perfeccionamiento. Ok. Entonces la vida cristiana es un proceso y aún no es un hecho aislado de nuestras vidas. Es un viaje y no es un destino. Como vemos, el de la florecita anterior, vimos un proceso desde el capullito hasta que se abre, ¿cierto? Entonces nuestra vida, nuestro caminar con Dios también es un proceso. ¿Quién no ha tenido procesos desde que conoció al Señor hasta este punto? ¿Quién no ha visto aún otras personas que, uy, pero has cambiado, desde que empezaste a ir a la iglesia has cambiado? ¿Cierto? Entonces es como comentarios que a veces a uno dice, wow, Señor, gracias, porque si no fuera por ti, no estuviera aquí o no estuviera en ese estado donde las personas nos ven. Entonces, decimos que un día aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y es un recorrido de toda la vida con Dios que nos lleva a una meta. El ser hallado fiel a Él es en ese día en el que Él nos lleva a su presencia, ya sea que Él venga a buscarnos o que mientras vivamos en este mundo caído decidamos seguirlo a Él y ser como Él. Es una decisión, ¿cierto? Quien no decide caminar de Cristo o para Cristo, decide siempre estar estancado en el momento. Por eso es que hay personas que dicen, ay, no sé qué hacer con mi vida. Entonces, mientras tenemos a Cristo, tenemos una decisión y tenemos una ruta a seguir. Entonces, decidimos, escogemos y somos guiados por el Espíritu Santo. ¿A qué nos lleva Dios? A negarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, a nuestra carne, a nuestros deseos, y solo nos lleva a un solo lugar. ¿Cuál es ese solo lugar? A la profunda intimidad con Dios. Si nosotros no decidimos, no escogemos, no vamos a llegar a ese punto de vivir para Dios. Hay una mentira que podemos creer como creyentes, que el ser cristianos ya hemos llegado. ¿No hemos llegado a dónde? No sabemos, ¿cierto? Pero eso es una mentira que hemos creído como cristianos. El ser cristiano no es un tiquete para ir al cielo, porque hay muchas personas, yo soy cristiana, dicen yo soy cristiana, pero al final y al cabo nosotros no vemos el fruto. Estamos hablando del proceso de la vida. El fruto del Espíritu Santo es. Entonces ahí demostramos o reflejamos los frutos. El fruto, perdón. Y ser cristiano es todo un caminar con Dios. Es un perfeccionamiento porque estamos caminando en este mundo caído. Porque a veces queremos caminar, pero después retrocedemos. Pero mientras estamos con Cristo, tenemos una meta y esa meta es seguir caminando con Él. Justamente lo que hemos dejado, el Señor aquí es para guiarnos. O sea, nosotros lo hemos dejado, pero Dios nos guía a cada día vivir y conducirnos a ese relacionarnos con Él. Si nosotros no menguamos, ¿quién nos va a guiar y quién nos va a llevar a ese objetivo? ¿Cierto? Entonces aquí dice, solamente su palabra. Vemos que el cristianismo es un caminar en la vida.
Y en la vía tenemos una ruta. Esa ruta nos la marca la palabra de Dios. Que siempre teniendo en mente que la cruz es suficiente, que a la cruz es donde vamos y dejamos esas cargas y a través de él podemos tener acceso al Padre. Y eso realmente es el caminar de un creyente, ya que al caminar como un creyente empezamos el proceso, y es que aunque caigamos, entendemos que el parte del camino, en el camino vamos a hallar la gracia que nos da el Señor, y esa gracia nos ayuda a levantarnos y a continuar. No nos quedamos ahí sucumbidos en nuestras faltas, ¿o sí? Mientras somos creyentes tenemos el objetivo, y entonces, sí, esos son los procesos del Señor. ¿Allí? Ah, ok. No, yo. Señora, gracias. Se dice que el proceso son etapas, ¿sí? Sí, señora. Y usted misma lo dijo, el proceso de la vida. ¿Qué podemos hacer como motivación o qué características tiene de una etapa a la otra? ¿Qué hay que hacer de una etapa a la otra para conseguir el objetivo final? Pues nuestro inicio es siempre el mismo objetivo, Cristo. Alejados de Él no podemos pasar los siguientes procesos, porque estamos hablando de la vida cristiana. Aunque realmente uno siempre tiende a conectar con los procesos que uno tiene como familia, como estudio universitario, como fases de nuestro crecimiento. ¿Sí me entiende? ¿O no lo supe explicar? Ah, ok. Entonces, mi mamá vino hace como 3, 4 meses y bueno, la historia está así aislada. Es que estamos meditando en la última parte de un libro que se llama Cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta. Entonces, hay que recordar ahí la historia de cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María, y Marta estaba afanada, turbada en la cocina, y María sí tomó esa decisión de ponerse ahí a los pies del Señor a escucharlo junto con todos los discípulos. Entonces Marta hace un reclamo y le dice al Señor: ¿usted no ve lo que está pasando? Sí, como que yo estoy aquí ocupada, y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con todas estas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, ¿sí? Entonces el libro trata sobre eso, sobre escoger la mejor parte. ¿Qué significa eso de la mejor parte? Que es lo que está hablando la hermana, la intimidad con Dios, el estar apegados al Señor como la vid, o sea, como esa matica que tiene un pámpano, una hojita, y que esa hojita da fruto porque está pegada a la vid. Entonces, y perdón, hermana, yo también le quiero agregar otra cosa que es muy importante, que el Señor nos dejó unos hábitos bíblicos a nosotros como cristianos. Cuando conocemos otra persona que no conoce al Señor, entre esos hábitos está la oración, el estudiar la palabra, la comunión de los cristianos, para entre nosotros mismos animarnos. Esa es la fuente que nosotros tenemos, y para hallar la presencia del Señor y para nosotros ser animados en toda circunstancia. Por eso Jesús le dijo a María y a Marta que María había escogido la mejor parte, y era rendirse a Él. Por eso vimos, como lo dijo la hermana Chani y lo decía la hermana Luz, la vid a los pámpanos están unidas al Señor, porque solo Él trae el ánimo que nosotras necesitamos. No lo trae el mundo, no lo trae ninguna circunstancia. Entonces, cuando la persona no conoce al Señor, lo que usted acaba de decir, hermana, nosotros como conocedores del Señor, ¿qué hacemos? Involucrarla en los hábitos bíblicos que el Señor ya nos envió, que es que el estudio de la palabra, la oración, la comunión entre hermanos. De esa forma nosotros nos fortalecemos, y de esa forma vamos a crecer en el Espíritu y vamos a ser animadas por la presencia del Señor. Ok. Bueno, continuamos. Entonces, el proceso, el ser cristiano no es un tiquete, como lo decía antes, para llegar al cielo, pero el proceso sí es de santificación.
mientras más nos santifiquemos, va a ser de continuo que nosotros podamos reflejarnos o parecernos cada vez a Cristo. Entonces, así como dice la hermana Jamie, y lo menciona en la palabra en Filipenses 3:12. Ahora sí, voy a pasar la diapositiva. Como lo vemos ahí, la palabra del Señor lo dice, no es que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como lo dijo ahorita la hermana Luz, el premio de nosotros definitivamente es nuestro Salvador, es Cristo Jesús. Y como lo dice su palabra, nosotros proseguimos, hay una disposición por parte del cristiano, hay una disposición de parte de nosotras que debemos ser conscientes de eso cada día para nosotros poder seguir adelante. Así nosotros no escapamos de ningún proceso, porque muchas veces como seres humanos uno aborrece o aborta o no quiere, o uno se estresa o no toma, exacto, o se salta los procesos. Entonces, como vimos ahorita en la explicación de la vid con el pámpano, o sea, si se salta un proceso ahí, ese pámpano no va a dar ese fruto, ese ramillete tan bonito, o si es cortado antes, mucho menos. Entonces, por eso es que es tan importante nosotros encomendar todo en manos de Dios, tener esa disposición como lo hizo Marta, para rendir, como lo hizo María, sí, y luego también Marta, para rendirse a los pies del Señor y para vivir cada proceso que el Señor tiene con nosotros, con la enseñanza y la instrucción que Él tiene para nuestras vidas, porque en cada una de nuestras vidas Él obra de forma diferente, conociendo Él lo que nosotros necesitamos. Cada una de nosotras necesitamos diferentes vitaminas. Yo creo que nosotras, pues, como seres humanos, muchas veces nos nutrimos humanamente de algunas vitaminas, ¿sí? El Señor sabe de qué necesitamos nutrirnos nosotros y Él es el que lo hace correctamente. Bueno, yo tengo un ejemplo que me gustaría oírlas a ustedes, porque ustedes les veo que están empapadas dentro de ese proceso. A mí se me presentó un muchacho hoy, un joven, tiene como 32 años. Está aburridísimo, porque él no ha conseguido trabajo. Él trabajaba en la parte de salud, pero en este momento, desde diciembre del año pasado, no encuentra, no tiene posibilidad de trabajo y está angustiado porque el arriendo es de $1,000,000 y pico, los hijos, la comida, la esposa y el resto, salud. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se le debe decir al joven que se ve angustiado? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué tratamiento se le debe dar? Porque eso se lo presenta a uno en cualquier parte, ¿sí? En el bus, en el centro, en el almacén, en la tienda. Es borracho, además. Eso sí, para tomar sí consigue, ¿no? Entonces, ¿qué hay que decirle? ¿Qué hay que hacer? Pues, de acuerdo a la palabra, pues, él no es cristiano, ¿cierto? Primero, pues, invitarlo como a conocer lo que yo conozco. ¿Y qué conozco? A Cristo. Si yo lo llevo a ese punto, Él va a descansar, como dice Dios en su palabra. Que no estemos afanados por el pan que hemos de comer mañana. Él no tiene trabajo, pues si Él abre su corazón a Dios, Dios va a entender la necesidad. No sabemos, Él está en pecado, está haciendo algo que es emborracharse y me imagino que tiene descuidado a su familia porque está desempleado. Pero entonces yo lo que le daría es palabra, aliento y que me acompañe a la reunión, o sea, y predicarle, enseñarle la palabra, porque realmente yo no le puedo ofrecer un trabajo, no le puedo ofrecer otras cosas que no estén a mi alcance. De pronto también lo bendeciría pues llevándole un mercado, pero en este caso lo voy a hacer más sinvergüenza porque él consigue para el vicio, más no para proveer para su familia. Entonces, ese será como mi consejo.
Y yo también creo, hermana, en lo que Dios nos ha permitido conocer, porque el Señor y el Espíritu Santo obran nuestras vidas de acuerdo a las circunstancias y a veces nos da ideas o cosas que podemos compartir con los demás, ¿cierto? A cada una de nosotras. Pero yo creo que, como lo dijo la hermana Luz, uno, primeramente, compartirle de Jesús, y segundo, hacerle ver también de que en este mundo van a haber angustias, o sea, que no es el final, que no es para que él vaya a darse por perdido o para que él vaya a tomar un camino incorrecto, que en nuestra vida como cristianos también, y en la vida de las personas que no conocen del Señor, hay angustias, hay problemas, hay preocupaciones. Entonces, que se anime, que este camino lo sustenta el Señor, lo sustenta el Salvador, y que nosotros también hemos pasado por eso. A veces, cuando le contamos a la otra persona que nosotros también hemos pasado por diferentes circunstancias, eso también anima al otro. Así sea que no conozca al Señor, también se anima, se siente fortalecido de que las angustias, las dificultades las hay en este mundo. Pero el Señor dijo: confiad, porque yo he vencido al mundo. Toda circunstancia el Señor la vence, y de la mano del Señor lo podemos lograr. Sí, señora, pero a veces cuando nosotros vamos hablando a la persona y hablándole del Señor, el Señor respalda. Esa palabra, ese consejo que usted se lo está dando, el Señor sabe cómo obra en esa persona. Bueno, yo creo que es una situación perfecta la oportunidad para hablar del Evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué es el Evangelio? Son buenas noticias, pero también hay malas noticias. Y es hacerle ver que él está en un pecado y que ese pecado lo separa del Señor. Y hablarle quién es el Señor, porque hoy en día todo el mundo habla de Dios, pero ¿quién es Dios? ¿No? Hablar que el Señor es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que vino, creció y fue a una cruz a morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, señora Luz Marina, yo creo que lo más lindo y la oportunidad que el Señor le está dando es que usted le presente a Cristo como el Salvador de la vida de él. Reconocer, el ser humano necesita reconocer que es un pecador, ¿sí? Porque todo el mundo cree merecer lo bueno, yo me merezco lo mejor, pero la gente también necesita saber que es un pecador, que necesita reconciliarse con el Señor, y es a través de Jesús. Entonces es la oportunidad perfecta para hablarle la palabra y para presentarle a Cristo. Bueno, entonces, como vemos, vemos también un ejemplo que sucede, por ejemplo, con el diamante. ¿Alguna de ustedes ha visto el proceso que tiene el diamante o no, hermanas? ¿No? Bueno, hoy vamos a ver un poco, la hermana Luz nos va a contar sobre esto, y es la más preciada de las piedras preciosas y tiene un proceso, como sucede también con nosotros. Entonces, la hermana Luz nos va a contar acerca de esto. Bueno, el diamante tiene cinco pasos. Entre ese es la trituración, el cernido, el fregado, la concentración y la recogida. ¿Qué pudimos ver en la diapositiva anterior? Bueno, no se le ve ni figura, no ¿cierto? se le ve, a ver, ¿dónde está el brillo? Exacto. Entonces, el diamante es una roca y de ahí sale un mineral y se llama kimberlita. Del origen de esta palabra significa invencible. Él es una de las piedras más preciosas, más puras y más duras, y poco probable que se pueda fragmentar por su dureza. Ese me hizo pensar cuando Cristo nos hace invencible. ¿Cómo nos hace invencible Cristo? ¿Con el poder de su sangre? No. No, cierto. Eso. Entonces, Dios en nosotros es todo lo que necesitamos para vencer y cruzar las pruebas, las dificultades y superar cada paso en situaciones difíciles que podemos experimentar. La trituración consiste en tomar y formar parte de ese gran pedazo de roca y ponerlo en un pedazo más pequeño. O sea que hay que ponerlo en pedacitos. El cernido es colarlo para purificarlo. El fregado, limpieza, depuración con una manguera a toda fuerza para quitar toda esa arcilla. La concentración, el proceso que separa dentro del mineral, o sea, la roca. Y la recogida derretir la grasa que cubre el diamante, o sea, y él queda la perla. Determinar la pureza con un rayo X
y ahí viene lo que brilla. ¿Qué es lo que brilla? Lo que tiene mayor valor, o sea, el diamante. Entonces ese es como el proceso que uno lo ve sencillo, que a veces no sabemos, pero que es difícil. Es lo que Dios hace con nuestras vidas. En Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces ese versículo nos queda como súper claro de que en Cristo lo tenemos todo y Él es el quien nos perfecciona. Cada paso que tenemos en el proceso tiene un objetivo para nuestro Señor. No sabemos si estamos en la parte en la que está triturando o en la que nos está quitando la arcilla. A ver, ¿quién sabe en qué proceso vamos con el Señor o estamos? Bueno, o Él nos está probando, poniéndonos a esa luz para ver qué sale de nosotras, o no sabemos en qué punto del proceso estamos, ¿cierto? No sabemos, pero estamos en el proceso. La hermana dice que le estaban midiendo la pureza y se devolvió 3 pasos atrás. Y pues estaba yo aportando algo así, que son procesos cíclicos, que a veces superamos ciertas cosas, pero vienen las pruebas o las luchas con otras. Entonces hay que continuar la perseverancia. Bueno, cada cosa que pasa en nuestra vida está orquestada y permitida por Él. ¿Quién es Él? Dios. Él tiene un propósito. Dentro de este proceso tendremos altas y bajas, pero al permanecer, continuar y levantarnos, seremos refinados. Y las vueltas y las pruebas de la vida, ¿qué produce en nosotros? Carácter y fidelidad a Dios. Cada prueba superada y desafío nos acerca más al Señor. Nos eleva a otro peldaño, hermanas. La realidad es que mientras estamos más pegados a Dios, somos moldeados más por Cristo. Las pruebas son más fuertes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una ola pega con fuerza en una roca? En una roca de esas que no se mueven, porque hay piedras que van y vienen. ¿Qué le pasa a la roca? Más, a ver. ¿Qué dice la hermana Viviana? Pero tenemos unas rocas al lado de las rompeolas. Por eso estoy diciendo una roca que no son de las que se mueven, de esas que están siempre estantes. Sí. No le pasa nada. Exactamente. No le pasa nada. ¿Por qué? Porque esa roca está firme. ¿Quién es esa roca firme en nosotros? Cristo. Entonces estamos hablando de esa roca, no de esas que, por ejemplo, y usted va a la costa y usted no se puede bañar en ese lado porque la ola pega contra la roca y ¿qué pasa? La roca sigue ahí, no se mueve, está permanentemente en ese mismo lugar. Entonces la roca es Cristo, ahí dice. Ella permanece firme, así Dios nos ayuda a permanecer. No estamos al control de los procesos. Solo Dios es el proceso divino en nosotros. Así que va en los términos de Dios. Es que a veces yo sí voy, Señor, pero Padre, pero no. En los términos de Dios no podemos manipular a Dios cuando estamos en los procesos por mucho que querramos. Bueno, dice, no en los nuestros porque nosotros somos humanos. ¿Y qué pasa? Caemos, pecamos, le hacemos el corazón triza, ¿cierto? Porque Él llora cuando nosotros pecamos, entonces a Él le duele. Entonces nos equivocamos. Normalmente toda la expectativa que queremos que suceda, no sucede. ¿Qué pasa? Lo contrario. Ay, pero yo quería que pasara esto, pero ¿por qué pasó esto? ¿Sí ves? Somos humanos. Hay una parte en el libro que hablan, no recuerdo si se llama periscopio o es algo así. El hecho es que me ha ayudado mucho a mí, de hecho me da mucho gusto y digo, Dios mío, pues gracias, ¿no? Que el Señor nos alienta a través de que realmente, al igual que el periscopio creo que es, al igual que un lienzo, nosotros tenemos la posibilidad de solo ver unas partecitas muy diminutas de lo que es la voluntad del Señor, pero Él tiene el conocimiento de todo el lienzo. Entonces el hecho de poder decir, Señor, yo no quiero, veo que no puedo,
me duele, pero que se haga tu voluntad y ayúdame que yo, o sea, que la obra todopoderosa de Él sea que yo me amolde a lo que Dios dice que es, y punto. Amén, así es. Entonces dice, a ver, ¿por dónde iba? Toda la expectativa que nosotros queremos no sucede, aunque querramos que suceda otra cosa, son los términos de Dios. Entonces, hay cambios que suceden y ¿qué pasa? Todo eso tiene un propósito mayor y quiere que también darnos en Él, quiere que nosotros quedemos en Él, encontremos en Él toda esa plenitud, solo en Él. ¿Por qué? Porque aquí hay otra frase que me gustó mucho que dice, en lugar de esperar que nosotros lleguemos a Dios, hace brillar la luz de nosotros a través de los fragmentos que ponemos en sus manos, transformando el desorden en belleza y simetría, haciendo que los colores de nuestros quebrantamientos salten como fuegos artificiales en el cielo. Lo importante de esto que me pareció lindo fue cada fragmento que ponemos en sus manos. Lo que ponemos en sus manos. Porque normalmente nosotros siempre decimos, bueno, que Dios se encargue de esto, pero yo hago esto. ¿Cierto? Ahí estamos poniendo términos, pero no son nuestros términos, son los términos de Dios. A veces estamos reteniendo fragmentos para nosotras, pero cada vez que lo hacemos dueño y Señor de ellos, Cristo nos toma y nos purifica. Entonces, seguimos, así como la hermana Jamie nos puede explicar un poco de Filipenses 3, del 8 al 10. Que hable la diapositiva. Así es. Dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Entonces, como nos dice la palabra en Filipenses 3, de verdad que nosotros como cristianos, al meditar en la palabra de Dios, al conocer a nuestro Salvador, todas las cosas son pérdidas, o sea, nada se compara a Él. O sea, nada se compara a su amor, nada se compara a lo que Él produce en nosotros, nada se compara a lo que Él nos enseña. Nada ni nadie, solamente Él es único. Y por eso ahí nos dice todas las cosas en vista del incomparable valor del conocer a Cristo Jesús. Él tiene un incomparable valor que nada ni nadie lo puede determinar. Y por Él todo lo he perdido y lo considero como basura. Imagínense, nosotros igualmente debemos hacer eso, considerar en realidad todo como basura porque el Señor es nuestro Salvador, o sea, Él lo es todo, el valor de Él es incomparable. Entonces cada día nosotros tener en cuenta y considerar ese valor tan grande que tiene nuestro Salvador, considerarlo en nuestra vida, que en realidad, como lo dice Pablo, es incomparable. Yo quiero agregar que Pablo, uno de los seguidores de Cristo, fue uno de los apóstoles que más sufrió. Ustedes ven que lo que él narra en las diferentes cartas definitivamente tiene mucho valor, mucha fortaleza, y también digo que es digno de imitar, ya que sorprendentemente él tenía solamente al Señor como su señorío, o sea, Él no importó qué le hicieran a su cuerpo, qué le pudiera pasar, Él ya ahí decidió que lo demás era desecho, era basura. Siempre Él decidió a morir a todo lo que Él quería para Él, sino hacer la voluntad de Cristo. Entonces seguimos con los cambios hechos por el Señor. Y nuestra hermana Jamie nos explica este aspecto con evidencias que hizo el Señor en Marta y María, y que es maravilloso lo que Él hace. Amén, así es, hermana, es maravilloso lo que el Señor puede hacer en la vida de nosotras, y como lo podemos ver ahí, nosotras podemos imaginar un cuadro, una imagen inicialmente como lo vemos en Lucas 10 del 38 al 42, que es el texto base de estudio de nosotras.
Y lo podemos ver en la primera imagen, cuando María está rendida a Jesús y Marta, la actitud de Marta, una actitud que ella le está como reclamando a Jesús. Ella está así, está como alegando, como de que qué pasó ahí, como que bueno. Entonces vemos ahí la actitud de Marta, y María pues está rendida a los pies del Señor, como ya lo hemos estudiado. Y en una segunda imagen, que fue en Juan 11, 20, 27, que ya lo hemos estudiado, pero cada una también lo podemos seguir meditando. Y es cuando Jesús resucita a Lázaro, que ya vemos a una Marta que ha recibido esa corrección del Señor, cuando el Señor inicialmente le dice a ella que solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. Entonces ya vemos a una Marta que ha recibido esa palabra del Señor, esa instrucción, esa corrección. Y en Juan 11, del 20 al 27, pues cuando muere Lázaro y ella sabe que Jesús está cerca, ella corre hacia Jesús. María se queda ahí en la casa, pero ella corre al encuentro de Jesús. Entonces vemos ya una Marta que está dispuesta al Señor, que está dispuesta a encontrarse con Él, a rendirse con Él, que no importa lo que está sucediendo, su hermano se murió, pero que ella quiere encontrarse con Jesús, porque ella sabe que es su Salvador. Entonces vemos ahí este cambio en Marta, donde ella está confiada en lo que puede hacer el Señor. Y ella lo recibió a Él con esa actitud y con esa disposición en la que también el Señor le pregunta a ella por María, y no se ve en ella una actitud de rabia de pronto, o de pronto de molestia, ¿sí? Porque en la primera imagen pues vemos que ella está un poco molesta porque María está ahí sin hacer nada. Al contrario, ella tiene una actitud muy bonita y le dice a María con mucha prudencia que el Señor está ahí, que la está buscando, que Jesús está ahí. Entonces, en todos los medios vemos cómo ese proceso de Marta ha hecho de ella grandes cambios y ella disponerse de verdad al Señor. Entonces, yo quiero que nosotros... ¿Qué, hermana? No. Ahorita vamos a ver el tercero. Bueno, y en el segundo, en la resurrección de Jesús, yo quiero que todas busquemos Juan 11, del 20 al 27, pero entonces vamos a enfocarnos en una parte. Me avisan cuando ya lo tengan. Juan 11, del 20 al 27, que esto es pues la resurrección de Lázaro, perdón. Juan 11 es del 20 al 27. Sí, Juan 11, del 20 al 27, y quiero que nos centremos en la respuesta de Marta, cuando Marta le dice al Señor, Jesús desde el 25, Juan 11 a partir del 25, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, le dice Jesús. Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Hay una declaración de confianza, de fe en lo que el Señor puede hacer y hizo. Y esa confianza de ella pues fue tan memorable que hoy nosotros la podemos ver en su palabra. En una mujer que antes había tenido una actitud de confrontación, de discordia, de desacuerdo, pero vemos luego los cambios que el Señor pudo hacer en ella. Y yo quiero que todas nosotras podamos repetir esa parte del versículo cuando ella le dice la respuesta de María. El versículo 27, me avisan cuando todas la estén mirando y lo podemos leer todas. Me avisan cuando todas lo tengan, ¿ya? Entonces vamos a leerlo. El versículo 27. Bueno, vamos a leer el 26 y el 27 dice. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Qué bonito que nosotras nos acordemos de esta declaración y siempre le podamos decir al Señor, sí creo, Señor, que tú vas a seguir obrando en mi vida en cualquier circunstancia, y poder nosotros confiar, así como hizo esa declaración Marta, nosotras también poder atribuirnos y unirnos a esa declaración.
Entonces vemos el cambio que el Señor está haciendo en Marta y en María. Vemos ahí cómo Dios está obrando en ellas, a pesar de que María desde un principio pues escogió la mejor parte, que fue rendirse a Él. Y luego en Juan 12 del 1 al 3, ya Jesús llega a visitar a los 3 hermanos. Entonces ahí ya resucitó Lázaro y Jesús llega a visitarlos. Y vemos ahí en ellos, en Marta, en María y en Lázaro, una actitud de unión en los 3, y aunque Marta está sirviendo, está en la sala con Jesús. Ella ya tenía preparado todo y ella está ahí en la sala, y no vemos en ella una actitud de interrupción, no vemos en ella una actitud molesta, ni en la palabra tampoco lo menciona, porque ya el Señor ha obrado en ella y el Señor ha hecho cambios en ella. Vemos también a María, que una mujer que está rendida a los pies de Jesús, totalmente rendida, y esta vez aparte de ella está rendida, ella también le entregó al Señor todo lo que tenía, que era, como nosotros lo estudiamos, su perfume de nardo fino, que en ese tiempo ese valor de ese perfume no se comparaba con nada y era como su bien más preciado, y que hoy en día, mejor dicho, costaría quién sabe cuánto. Entonces ella, aparte de rendirse al Señor, también le entregó todo lo que tenía. Y ahí vemos entonces cómo los 3 hermanos están unidos, rendidos a Jesús, escuchando la visita de Jesús. Entonces vemos ese cambio, esa actitud que solamente el Señor puede hacer y puede moldear en nosotros. Marta ya ha dejado su actitud, quizás incorrecta, y María ya está rendida al Señor también, pero también lo ha entregado todo. Y el milagro de Lázaro, que obró en ellos como familia en la resurrección de su hermano. Entonces esos cambios maravillosos solamente los puede hacer nuestro Salvador cuando está en nuestras vidas, cuando está al control de esos procesos que inicialmente estábamos hablando con la hermana Luz. Sí, hermana Jamie. Vemos también en el libro de King Hers, Momentos intensos con el Salvador, una frase que ella menciona y nos cita en el libro de estudio, es donde dice: he aprendido que mi fuerza no se encuentra en cuán intensamente lucho, sino en cuán completamente es mi entrega. Así es, hermanos. Ya que hace referencia a cuánto nosotros entregamos, como ahorita nos hablaba la hermana Luz inicialmente, a veces solamente se entrega una parte y nos faltan partes por entregar, y de verdad hace referencia a cuánto nosotros entregamos y a encomendar todo en realidad en las manos del Señor, como lo hizo María, como también lo hizo Marta, de nosotros poder rendir eso al Señor, porque las cosas más pequeñas o lo que quizás uno no le da significado, el Señor convierte algo muy especial en nuestras vidas. En esas cosas insignificantes, el concentrarnos únicamente en Cristo, en lugar de tratar con nuestras propias fuerzas, porque nuestras propias fuerzas no son suficientes para resolver ni para hacer las cosas que debemos hacer. Entonces debemos rendirnos de verdad en Él, en su fuerza, en la disposición del Señor, y para eso nosotros también debemos disponernos a Él, así como vemos a los 3 hermanos que estaban ahí rendidos al Señor, atentos a su visita. Nosotros también debemos hacer eso y tener esa disposición de estar rendidos al Señor, para que Él sea obrando con la plenitud que Él tiene y que solamente Él puede traer a nuestras vidas, conociéndolo y aprendiendo de Él, como Él se lo dijo a María, como Él lo dijo a Marta, perdón. Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Entonces, que nosotros siempre podamos escoger esa buena parte, y que nosotros podamos siempre rendirnos y poder ser quebrados delante de su presencia. Como estábamos hablando, a veces hay procesos o cosas que no son muy buenas, pero ahí el Señor está trabajando con nosotros. Como la hermana Luz nos habló de una parte del proceso del diamante que se llama fregar, que le está quitando todo el mugre, le está limpiando todo. Muchas veces el Señor hace eso en nosotros, y ese fregado no es que sea muy bueno. Yo creo que antes, cuando las abuelitas o las mamás de uno también lavaban, o sea, uno veía que eso era pesado, dale, y dale, y dale. Entonces uno dice,
es un proceso, bueno, es un proceso fuerte. Y así es en los procesos de nosotros como seres humanos. El diamante pasa por eso y es una de las piedras más preciosas. Entonces, que nosotros de verdad nos dejemos rendir a los pies del Señor para que Él haga lo que tenga que hacer, porque solo Él sabe pulir nuestras vidas para su gloria. Exacto, para ser limpiadas. Así es, hermano. Así es, hermana. Definitivamente hemos aprendido lo importante de tener un corazón como el de María en el mundo de Marta. Y para que esto suceda debemos preservar, ser pacientes, ya que es necesario pasar por un proceso para obtener un producto, y este es un proceso divino que Dios está a cargo. Así es. Debemos atender la voz del Señor, atender sus instrucciones, enseñanzas y disciplinas, ya que Dios siempre tiene una forma correcta de lograr su obra en nosotros. Como lo dice en 2 Corintios 4, del 16 al 17 dice: por tanto, no desmayamos, antes que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, hermanas, de verdad que no debemos desmayar. El Señor nos anima a no desmayar, a saber que aunque nuestro hombre exterior muchas veces se va desgastando, el interior se renueva en su presencia, se renueva en su comunión. Él hace que nuestro interior se renueve cuando nosotros nos disponemos a Él, nos disponemos a su obra, a su perfecta obra en nosotros, a su perfecta voluntad, y que toda tribulación es momentánea. El Señor tiene planes eternos para nosotros, todo pasa, y que en realidad vale la pena la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos de tener la gloria a Dios, de verdad, por nosotros permitirnos estar en esta comunión, de verdad, por nosotros estar reunidos, por nosotros podernos cada día llenar de su palabra, de su presencia, de su comunión, y por nosotros cada día poder aprender de Él. Entonces, gloria a Dios por esa obra, y siempre vale la pena seguirlo a Él, hermanos. Bueno, y seguimos con el otro punto que se llama perseverancia. Somos muchos de los que hemos entrado en esta fase del proceso de caminar con Dios, pero lamentablemente, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Que aquí no hay más Marías. En la vez que yo vine, casi el mismo número. No, ha sido muy escaso. ¿Qué pasa? Falta motivación, falta visualizar el trabajo que ustedes están haciendo, falta hacerlas a ellas comprometidas, traerlas visualmente, hacer carteleras. Hay mucho por trabajar. Pero pues precisamente de eso se trata mi caminar con el Señor, ¿no? O sea, el Señor nos da medios de gracia para que podamos nosotros ser fortalecidos en ese proceso. La comunión, que es esto, el estar reunidos, la palabra, la oración. Pero precisamente eso es lo que pasa, que cada cual tiene esa libre albedrío de decir, yo aprovecho ese medio de gracia o no. Y pues probablemente puede estar pasando eso, que estén como Marta, afanadas, turbadas allá en la cocina o con los quehaceres o en la comodidad de sus casas. Sí, mami, pero bueno, precisamente, o sea, es algo que nosotros debemos descansar en el Señor, orar, tratar de animarlas en nuestras... Eso da efecto, eso da efecto. Y ustedes en la cuestión cuando el pastor está allá antes o después o de último de la sesión que hagan, hay que socializar lo que ustedes hicieron aquí en una conclusión grande, global, que las mujeres que están aquí, porque yo creo que aquí hay más mujeres, ¿sí o no? Sí, claro. Que se animen e invitarlas. Bueno, ¿qué han pasado? ¿Alguien va a opinar? Yo creo que Dios es bueno y misericordioso y habla, a veces, sí,
si es bueno lo que hizo doña Luz Marina, que nosotras nos motivemos. A ver, yo he estado como Marta a veces los miércoles que tenemos reunión de mujeres, porque preciso el trabajo, llega un cliente y pues, no, me da pena ya llegar a esta hora, ¿sí? Pero sí es en verdad como tomar nosotras la iniciativa, y de aquí a un mes, si el Señor lo permite, si vamos a hacer otra reunión, ¿sí, Chan? Ella, retiro. Vamos a motivar a las amigas que tenemos el domingo y vamos a invitarlas y a seguirlas en el transcurso para invitarlas al retiro y motivarnos las unas a las otras a hacer esas Martas, esas Marías apasionadas por el Señor. Ahora otra cosa que hay que añadir es que no sea gratis. El que paga viene porque pagó, no que sea gratis. Se ha dicho. ¿Alguien más va a opinar? Bueno, lamentablemente, vamos por la perseverancia, algunos se han quedado en el camino y otros han desertado. Entonces, la perseverancia es una de las características del verdadero Hijo de Dios. Y realmente al permanecer aún acallando nuestra mente, nuestro dolor, nuestras tribulaciones naturales de este mundo, en nuestras confusiones y dificultades, Dios nos convierte en milagro. ¿Cómo así que nos convierte en milagro? ¿De qué están hablando? Bueno, me refiero a que al caer en la tentación o ofender a Dios pecando, ese es un milagro, porque es muy difícil ir en contra de la carne, ¿cierto? Es un milagro. O sea, honrar a Dios prácticamente es muy difícil porque vivimos en este mundo caído. Pero gracias a su misericordia, Él es el que nos sostiene. Entonces, solamente Dios hace que esto sea posible y que debamos permanecer. Dios es el especialista en sacar de nuestras rocas, o sea, de nosotras, lo que tenemos sucio, esas cosas duras. Saca un hermoso diamante que hay dentro. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Qué puede imaginar o iluminar y desarrollar la gloria de Dios? El proceso que llevamos es santificación. Debemos permanecer bajo su dolor, porque ahí es donde somos perfeccionados. Es difícil, ¿cierto? Y estar uno en oración y pidiéndole a Él, porque cuando se le pide a Él, Él le da a uno. Pero si no le piden, tampoco nada. Amén. Al huir o escapar o responder pecaminosamente a ese dolor o pruebas fuertes, que a veces de verdad son tan penetrantes que parece que nos vamos a perder la vida, vamos a sucumbir en el proceso, vamos a morir en el intento. Pero ahí es donde Dios nos levanta con sus fuerzas, nos abraza, nos sostiene y empezamos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Nosotras queremos ver ese diamante, ¿sí o no? Pero ¿qué no queremos? El proceso. Exacto. No queremos pasar por el proceso. No queremos pasar por las pruebas. Cuando estamos siendo aplastadas, consumidas, ahí es cuando Dios nos moldea. La verdad es esa. Justamente en el proceso es el de Dios, y Él lo dice. ¿Cuál es nuestra parte en el proceso? Alguien que me busque, por favor, Efesios 6, del 11 al 18. Efesios 6, del 11 al 18. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ya? ¿Qué necesitamos o cuál es nuestra parte?
¿Qué necesitamos o cuál es nuestra parte? Estamos vestidos de la coraza de justicia. Estar firmes. Ahí lo dice el versículo, estar con el yelmo de la salvación, la palabra, orando. Todo lo dice ahí, esa es nuestra parte. Dios hace el resto. Entonces viene la otra parte que sería el producto. Ciertamente, aunque el final será un cuerpo glorificado, en el proceso debemos ver un producto a corto o mediano plazo. Y esto no se escapa de nuestra vida cristiana. Vemos aquí en Romanos de 12, 1, 21, también es largo, entonces vemos ese llamado de Pablo que nos refleja ese producto de vida como creyente. Él se despojó de sí mismo para seguir a Cristo. Entreguemos voluntariamente nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. 1. 2. Al entregarlo entonces vamos a comenzar a experimentar y a reflejar todo lo que dice el capítulo 12. Y esto es lo que debemos producir en nuestra vida en este producto. Todo lo que dice el capítulo 12 del 1 al 21. Ahí en Filipenses, en Romanos nos explica lo que realmente es el producto de todo ese diamante, de todo ese proceso que debemos tener como cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldecís. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. Amén. 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 Bueno, hermanas, entonces qué importante es para nosotros meditar de verdad en los procesos del Señor y que siempre esos procesos van a tener un glorioso resultado, porque el Señor está en medio de esos procesos. Entonces, muchas gracias muchas gracias, hermana, por estar aquí, y ahorita vamos a orar para ya terminar, o no sé si alguna de ustedes quiere de pronto hacer algún comentario o agregar. Bueno, pues este libro deja muchas más enseñanzas de las que yo pensé que iba a recibir. O sea, la expectativa no se compara con lo que realmente pude recibir de este libro, y
pues de esta historia que pareciera ser una anécdota más como de la Biblia, pero que realmente tiene mucho en lo que uno se puede identificar tanto con Marta como con María y bueno, este capítulo en especial, cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta. Entonces, este capítulo en especial, mire, ese es, yo lo tengo allá si lo quiere leer en físico. En especial este capítulo, la autora se identifica con Marta y con María. Ella dice, yo quería escribir este libro y cuando me enfrentaba a mis temores, decía, yo no soy capaz, no soy digna de escribir sobre la intimidad con Dios porque yo he tenido muchas luchas, porque yo no soy la más perseverante en oración, en comunión con Dios, pero que en un taller que tuvo por allá de escritura con alguien, como que Dios la convenció de que ella iba a ser un instrumento en las manos de Él, escribiendo este libro, y cómo también ella escribe ahí a través de ese capítulo, cómo hubo muchos altibajos en ese proceso, que ella, por lo menos para escribir, no recuerdo cuál capítulo, pero un capítulo que ella replanteó muchas veces porque lo escribió varias veces porque así es el proceso con el Señor. Entonces, ella nos muestra en este capítulo que así es la vida con el Señor, ¿sí? Es como un libro en el que Él ya sabe cuál es el final de la historia y todo, pero nosotros tenemos que vivir escena tras escena y ver esa transformación que el Señor puede hacer en el corazón de cada una de nosotras a través de esa obra de misericordia que Él hace en nuestro espíritu, ¿no? Entonces, este libro nos anima a que perseveremos en nuestro caminar con el Señor, a que no veamos esa intimidad con Dios como un reto inalcanzable, o sea, no, es que yo jamás voy a ser como María, es que, o sea, todos los días peleo con la Biblia, eso no, me la paso gritando en la casa, no tengo orden o lo que sea, la lucha que tenga, pues realmente ese es el caminar que tenemos con el Señor, poder vencer cada día todas esas dificultades, esas luchas, temores, pero en esa intimidad con el Señor y poder ir alcanzando poco a poco más cercanía con Él, un corazón más abierto para con Él. Entonces, este libro no nos muestra a María como personaje sí, inalcanzable, sino que nos lleva a entender que podemos identificarnos con las debilidades de cada una de ellas, pero ver en todo la obra del Señor, la misericordia del Señor que está haciendo a través del proceso que está haciendo con nosotros. Entonces, es una motivación, es una invitación a que perseveremos, a que nos animemos las unas con las otras, lo que decía mi mamá, ¿no? Faltan Marías, bueno, toca animar a algunas que de pronto se están echando allá a la locha, o yo no sé, a una Martica por ahí, a que vengan y aprovechen estos espacios y bueno, y el espacio que vamos a tener, perdón, me adelanto un poco, para el otro mes, que es el retiro, ¿sí? Yo sé, es un festivo y que pudiésemos decir, no, pero es que ese día es para dormir, ese día es para lavar la ropa o lo que sea, pero pues precisamente es una oportunidad para esforzarnos en la gracia de Dios y poder darle prioridad a lo que realmente es importante en nuestras vidas. Y vamos a ver cómo el Señor nos va a ayudar a encajar esas otras cosas que tal vez se nos hace difícil poner en orden, pero por ponerlo a Él, por lo más importante, Él va a hacer esa obra en nosotros. Entonces va a ser un retiro muy diferente, muy especial, no como el del año pasado, que estuvimos mucho tiempo sentados y se nos durmió la cola, sino que queremos que sea muy dinámico, en un ambiente muy cómodo, en un compartir muy especial. Entonces, bueno, yo quisiera sugerir algo, de que estos compartir de historias sean como en cuestión de pregunta. ¿Para qué? Para que participe toda la gente que está y no se duerma. Porque el que habla, y cada quien tiene su manera de pensar y cada quien nos da una riqueza
de lo que piensa. Entonces debemos enriquecernos en eso, oírla. Yo no oí ahí a gente que se quedó callada, quería escucharlas, pero no me dieron ese gusto. Sí, cada una tiene su personalidad. Bueno, yo me llevo algo muy maravilloso el día de hoy en esta enseñanza. Yo sé que el Espíritu Santo pues nos convence cuando es un momento de proceso que estamos viviendo, ¿no? Y sabemos cuándo estamos pasando ese proceso y decimos, bueno, muchas veces en las oraciones yo me ponía a pensar ahorita, meditando en todo lo que estábamos hablando, que pues siempre por lo general uno le pide a Dios, bueno, que pase este proceso, sí, uno dice, ya Señor, le pide uno mucho a Dios eso, pero ahora me llevo una nueva frase para el Señor en mis oraciones, de poderle decir a Él que si estoy viviendo un proceso, sea el tiempo que Él tenga que hacer, porque sé hasta dónde me va a llevar ese proceso. Sé que me va a llevar a perfeccionarme, a seguirme creciendo en Él, en que yo lo ame más, a que sí, si hay muchas debilidades en uno, pues uno pueda poder superar todas esas cosas que a uno le cuestan. Entonces me llevo como eso hermoso que voy a empezar a hacer en mis oraciones, a decirle, Señor, hasta que tú quieras, ahí hasta que yo brille, porque es maravilloso ver cómo ese proceso del diamante lo muestra a uno realmente Dios lo que hace con cada una de nosotras, y eso es lo que pues espero que podamos trabajar todas en ese brillo, que brillemos y seamos luz para otras hermanas, que podamos, lo que dicen, poder seguir animándonos unas con otras y seguir todas brillando juntas. Eso es. Lo que dijo la hermana hace rato, la hermana Daisy, era un caleidoscopio. No sé quién sabe qué es ella dijo periscopio, pero es un caleidoscopio. Sí, es un aparatico, es un juguete, ¿sí? Que uno ve a través de él, pero en la parte frontal tiene como unos espejos, y les meten virutas o pedacitos de algo de colores. Cuando usted gira, los espejos hacen que la figura se refleje y así lo que sea no tenga forma. Cuando usted mira a través del espejo del lente, ve formas, ve figuras y son hermosas. O sea, es algo. En estos días, el último trabajo que tuve en la Feria del Libro, vendíamos y cada rato lo veía, ¿no? Veíamos las figuras que se formaban. Entonces, de eso pues puedo aprender de que seguramente yo, que estoy dentro de la situación, veo pedacitos, veo virutas, ¿sí? Cosas sin forma, porque estoy pasando por el proceso. Pero quien ve a través de mí, ve cosas bonitas, porque va a ser el resultado de lo que Dios está haciendo en mi vida. Muchas veces digo, Señor, lo que decía la autora, no me siento capaz de ser ejemplo para nadie, no me siento capaz de dar una palabra, porque creo que estoy pasando por situaciones que tal vez no sea el ejemplo más correcto, pero otras personas sí ven en mí el acercarse, el querer hablar conmigo, si les produzco confianza, sí, y no soy yo, sino que es el Señor a través de mí, es su misericordia, es su gracia que nos cubre como ese espejo y nos hace ver bonitas, nos hace ver hermosas, llamativas ante otras personas. Es que hay que hacer sentir a la gente, aquí en nosotros, las mujeres, hay que hacerlas sentir que son importantes y a qué vinieron a este mundo. Es como cuando un niño llega a una escuela. ¿A qué es que va a la escuela? ¿A joder o a qué? Es a aprender. Así somos nosotros. El Señor nos mandó a hacer algo, a hacer una labor. Y entonces cuando uno se concientiza, uno echa para adelante. Para terminar, mientras se estaba dando la charla, el proceso y todo, se venía la palabra que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Ya no vivo yo, sino vive Cristo ahora en mí. O sea, el crucificar cada día es ese proceso que el Señor está haciendo en nosotros, el morir, el menguar, para que Él sea a través de nosotros.
Vamos a hacer vigilia. Que para terminar también. Algo que me llamó bastante la atención de las diapositivas que pasaron era el proceso de la florecita. Porque pues uno sabe que después de la florecita pues viene el fruto, ¿no? Normalmente en el caso de las plantas, en el caso de la vid es igual. Pero entonces en medio de todo yo veía ese como paso a paso y yo dije, falta uno. Y es lo que nos llama el Señor es caer en tierra y morir. Y pues a eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude todos los días en ese proceso. Yo mientras leía el libro yo decía, Señor, ¿usted cuántas veces me ha botado en tierra? Y yo salto y me devuelvo, porque no quiero morir. O sea, realmente es un proceso doloroso, pero que poniendo la mirada en el Señor, sabemos que eso va, en ese proceso, en esos pasos, va a traer vida y va a traer fruto al Señor.